del Espíritu de Dios sobre mí. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de septiembre del 2019, es lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Ya estamos pues de lleno metidos en este mes de septiembre, con alegría, con esperanza, vivamos cada uno de estos días de este mes tan hermoso, con la mirada puesta en el Señor, su palabra. Recuerden que comenzamos a leer el día de hoy, ya la 22ª semana, o sea que durante, fíjense ustedes, 12 semanas vamos a leer el Evangelio, de Lucas. Ya dejamos atrás el Evangelio de Mateo, entonces de lunes a sábado vamos a leer a Lucas y el domingo también vamos a leer a Lucas porque es el ciclo C. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, pero voy a hablarles de un beato mexicano, Bartolomé Gutiérrez y sus compañeros mártires. Él nace en México en 1580, es un criollo, es hijo de padres españoles, muy pequeño entra en la orden agustina, prácticamente, oigan, tenía 19 años cuando hace su profesión, estudia ahí en Puebla, también es destinado a Puebla, y él quería ser misionero y quería ser mártir, pero resulta ser que era un poquito gordito, era un poquito obeso, y entonces los compañeros lo molestaban y le decían que él no iba a poder aguantar las penurias de un misionero, pero él les decía bromeando muy jocosamente, no hombre, mejor, porque imagínense el montón de reliquias que van a salir de todo este cuerpo. Era una persona muy linda, ¿eh? Fíjense, finalmente fue aceptado para ir a las Filipinas. Estando en las Filipinas, su deseo era un políglota. Fíjense, había aprendido a hablar el japonés sin haber puesto un pie en Japón. Así como lo escuchan. Fue maestro de novicios estando ahí en Filipinas. Luego finalmente es enviado al Japón. Ahí estuvo también animando a los fieles, pero la persecución, aquella que va a producir algunos mártires, lo obliga a él a volver a las Filipinas. Estando ya en las Filipinas, 5 años pues de nuevo en Filipinas, lo reclama la comunidad y piden que vuelva porque había dejado el padre Bartolomé una imagen muy linda. Y entonces regresa y ahí sí, será capturado. Miren, estaban siendo perseguidos los cristianos, pero él buscaba mil y una maneras, se escondían en los bosques, dormían en la intemperie. Bueno, se fue quedando aquel gordito, aquella persona de mucho peso, terminó siendo esquelético prácticamente, por todas las vejaciones y por todo lo que sufrió. Fueron capturados y bueno, llevados a Nagasaki, a Osumura, o sea, realmente la manera como los humillaron es que los andaban exponiendo y entonces los ponían donde habían aguas termales, aguas hirviendo de hecho, y los fueron, como les diría, no fueron martirizados en ese momento, sino que los fueron maltratando y 2 veces al día, los metían dentro de aquellas aguas hirviendo para que se les pelara la piel y pensaban que de esa manera iban a renegar. Bueno, el asunto es que serán martirizados un 3 de septiembre de 1632. Ustedes dirán, padre, pero hoy es 2 de septiembre. Sí, porque en México se celebra el 2 de septiembre y así ha quedado esa celebración del beato Bartolomé Gutiérrez. Ellos fueron beatificados por el Papa Pío IX, en 1847. De un grupo grande, ¿no? De más de 200 mártires en el Japón. El martirio. Sencillamente sigue habiendo mártires en la iglesia. Yo se los vengo insistiendo y es cierto que ya Díaz no hablaba de mártires, pero me parece siempre oportuno hacerlo y más porque se trata de un mexicano, de un hermano nuestro latinoamericano. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre leyendo la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Los consejos de Pablo. Es una de las preocupaciones de los tesalonicenses, la preocupación de qué pasa con los muertos, porque Cristo todavía no ha venido y entonces ¿qué va a ocurrir? La respuesta de Pablo nos viene, fíjense que este es un texto que se utiliza también para los funerales, para las exequias. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Esa es la clave. La muerte es el paso a la verdadera vida, así como la muerte de Bartolomé Gutiérrez y sus compañeros mártires. Cada uno de nosotros lo único que tenemos cierto es que vamos a morir. Ahora, ¿de qué manera? Y por eso, sin andar generándonos ningún tipo de angustia, porque nosotros tenemos esperanza. La tristeza, claro, perder un ser querido, lo que duele, ¿no?
O sea, es realmente algo indecible. Y hay gente que le dice a uno, lo vas a superar. Miren, la muerte de un pariente cercano nunca se supera. Legítimamente nunca se supera. ¿Qué es lo que hacemos? Vivir consolándonos, conscientes de que aquella persona que goza de la presencia del Señor, que ese es nuestro anhelo y este es nuestro deseo, pues nos quisiera de tal manera que también nosotros alcanzáramos a estar con ellos por toda la eternidad. Por eso la imagen es preciosa, ¿no? Consuélense mutuamente con estas palabras. Nada de tristeza como personas que no tienen esperanza. Y hablando de esperanza, comenzamos a leer, como les digo, el Evangelio de Lucas, solo que lo leemos litúrgicamente, no leemos los primeros 3 capítulos, porque acuérdense que los primeros 3 capítulos se leen durante la Navidad, la Anunciación, pues el nacimiento, la visitación, todo esto, el niño en el templo, y bueno, y el bautismo de Jesús. Entonces, por eso nos saltamos al capítulo 4, la visión programática de lo que ocurre en Nazaret. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Después les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Miren, este es un texto precioso, ¿no? Insisto, es programático porque Jesús retoma el texto del tercer Isaías, porque es un texto de Isaías, y habla del Espíritu del Señor está sobre mí. Pero fíjense, no llega hasta cómo termina ese texto para anunciar el año de la venganza del Señor, ¿no? Sencillamente, liberación, curación. Eso es lo que viene a hacer. Él es el Redentor. Y la reacción de los habitantes de su pueblo, ¿no? Que duele muchísimo. Porque él lo que quería era precisamente comenzar la predicación, comenzar su ministerio público ahí entre los suyos. Porque esa era su alegría, el poder llevarles también en primer lugar a sus parientes, a sus conocidos, el mensaje del Evangelio. Y la reacción fue: ¿no es este el hijo de José? ¿Y cómo de dónde le sale tanta sabiduría? Ay, Dios mío, qué problema, ¿no? Nos puede pasar también a nosotros. Por eso la esperanza debe estar puesta en hacer lo que manda el Señor. Y lo que manda el Señor es un anuncio de liberación, es un anuncio de salvación. ¿Está usted dispuesto a anunciar la salvación, aunque cueste? Anunciarla en su propia casa, en su propia familia, aunque nadie sea profeta en su tierra. Es un bonito momento para pedir el Espíritu Santo, porque a veces se nos olvida. Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos habla del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu? A estas alturas del partido, pónganle que capítulo 4, muchas veces hemos escuchado el Espíritu, hablar del Espíritu. Cuando el ángel le anuncia a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Isabel se llenó del Espíritu de Dios. Piensen, o sea, tantos momentos que escuchamos el tema del Espíritu. O sea que yo les invito, por eso, al terminar la meditación del día de hoy, a pedir el Espíritu Santo. Esto es una oración que me encontré en la página de Buenas Nuevas, que me gustó. Señor de la vida, danos tu Espíritu para vivir como tus discípulos. Convierte nuestros corazones y cambia nuestra mentalidad, Espíritu del Señor, para que podamos seguir a Jesús. Espíritu de Jesús, empapa nuestras vidas del coraje evangélico de los primeros testigos. Siembre en nosotros la mística de las bienaventuranzas. Haz de nosotros artesanos de la paz y la vida nueva, instrumentos de la liberación que el Señor nos mostró con su ejemplo. Amén. Que Dios les bendiga.